¿no? Así como mencionamos las hipoeutécticas o las hipereutectoides o eutécticas. Entonces, exactamente lo mismo, nada más que hay que distinguir el cambio de la fase líquida por la sólida para obtener la reacción invariante. Las aleaciones 1, 2 y 3 en este diagrama serán diferentes una respecto a la otra según lo que estamos viendo producto del enfriamiento. Si hacemos el estudio hasta este lado, probablemente nos topemos con una aleación 4 o quizás 5 que serían más o menos similares, ¿no? Entonces la intención sería realizar el estudio para estas aleaciones, ¿no? ¿Qué más estamos observando en el diagrama de fases? Acá tenemos un punto de fusión para el sólido B, ¿no? Si esto es un diagrama de fases hipotético A, B, entonces tenemos que B funde a esta temperatura, ¿no? Que es de la transformación de fase de sólido a líquido. Y en relación a A, tenemos acá algo diferente, ¿no? Que lo habíamos visto en este diagrama, ¿no? Habíamos indicado que pueden ocurrir cambios alotrópicos en la microestructura del material en función de la temperatura. ¿Y cómo se visualizaba eso? En el diagrama de fases habíamos dicho que se visualizaría con dos puntos diferentes, ¿no? Entonces tenemos que en el diagrama de fases se observaría más de un punto de transformación, porque debe pasar de un ordenamiento a otro. Por eso es que le habíamos designado alfa, gamma, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, en un diagrama de fases veríamos esto también, ¿no? En este caso se observa en dónde. Esta es una solución sólida alfa, tenemos el punto M y luego este mismo sólido aún no se fusiona porque no hemos dicho que acá es líquido, ¿no? Más bien pasa a otra solución sólida designada como gamma. Entonces, desde que ya le pusimos otro nombre, alfa y gamma, estamos haciendo referencia a que hay una nueva forma, una nueva distribución de los átomos. Es una solución sólida con diferente acomodo, ¿no? Y luego la fase líquida. Muy bien. Entonces, la aleación 1 que hacemos referencia aquí sería la aleación que se encuentra antes del eutectoide. Y por lo tanto, si está antes del eutectoide, podríamos, bueno, esto lo podemos hacer aquí, ¿no? Ya, entonces a ver si tenemos que hacerle la curva de enfriamiento. Ay, vamos a ver. Estamos en una línea, ya. Entonces tendríamos que empezar acá, más o menos. Ya, acá más o menos está, si le trazamos la línea. Ahí. Entonces, ese es sería nuestro primer punto de inflexión, ¿no? Acá habría otro punto de inflexión. Listo, entonces aquí tendríamos nuestro primer punto. Luego tendríamos aquí, ¿no? Ahí, muy bien, y acá bajamos. Listo. Aquí otra vez hay otro punto. Entonces lo único que tenemos que hacer es trasladar los puntos. Ahora, a lo que sí hay que recordar que esto va a ocurrir a temperatura constante. Entonces acá habrá una línea. Ahí en el examen he estado mirando que algunos, a pesar de que no
estamos haciendo ningún corte en ninguna reacción, igual están trazando línea, ¿no? En una línea constante solo vamos a ver a la temperatura de fusión de los componentes puros o con la formación de una fase intermedia, ¿no? Entonces tenemos aquí, acá hay una reacción y luego hay un enfriamiento, ¿ya? Entonces son 1, 2, 3, 4 puntos, línea recta, y tenemos la transformación de fase, ¿no? Entonces tenemos aquí, ya, ahí está. Entonces, para no olvidarnos, ahí está el traslado de todo, ¿no? Listo, entonces esa aleación 1 le corresponde esta curva de enfriamiento y por lo tanto la transformación, bueno, acá es de gamma, ¿no? Espero que sea corrido. A ver, vamos a ver. Puede ser que sea... A ver, vamos a dejar de compartir para ver qué es lo que pasa. Aquí, creo que se movió. Ahí está. Ahí es, hasta ahí. Ya. Ya, a ver, vamos a ver para poder visualizarlo. Listo. Ya, ajá, entonces tenemos que en esta transformación, ¿no? En la aleación 1, justo aquí en la línea de reacción vamos a ver qué está pasando, ¿quién? Gamma a alfa más beta, ¿no? Gamma va a pasar a alfa más beta, va a haber una mezcla eutectoide. Una mezcla eutectoide formada por alfa más beta y alfa. Lo que hemos indicado aquí, ¿no? En esta condición tendremos alfa más la mezcla eutectoide. ¿Y cómo se visualizará? Acá tenemos el alfa y la mezcla eutectoide. Entonces sería un procedimiento similar al que vimos en el eutectoide. Bueno, la aleación 2, parece que eso también ya lo hemos visto en el tercer diagrama de fases. Acá también tendremos un punto de inflexión, 2 puntos de inflexión, 3 puntos de inflexión similar al anterior y aquí la línea recta, ¿no? Más o menos similar. Claro, ahora lógicamente que esta región, ¿no? A ver, toda esta región se parece a lo que ya hemos visto antes, ¿no? Aquí, ¿no? A lo que ya vimos antes, al tercer diagrama de fases, solubilidad parcial, ¿no? Muy bien. Y la aleación 3 también tenemos un punto de inflexión. Aquí sí hay una línea recta, ¿no? Entonces aquí para este caso, vamos a ver. Ya, entonces aquí sí tenemos un primer punto de inflexión. Ahí, ajá. Acá tenemos un segundo punto de inflexión. Pero este punto de inflexión sí hay que tomar en cuenta que está formando un eutéctico, ¿no? Entonces sería así. Aquí va puntito. Y aquí así, ¿no? Entonces acá tenemos un punto de inflexión, luego hay un enfriamiento, luego hay un cambio de temperatura y luego otra vez hay la transformación en línea recta, así, y otra vez enfriamos, ¿no? Aquí ya es constante. Entonces solamente lo que tienen que hacer es recordar, lo único que tienen que hacer es recordar ¿qué cosa? Que las transformaciones, ¿no? En las reacciones invariantes que estamos nosotros haciendo referencia es a temperatura constante, y eso lo hemos visto en el diagrama número 2, diagrama número 3, y todos los demás diagramas que hemos estado estudiando. Ya digamos que es la interacción de todas las anteriores. Ya no hay más, ¿no? Hasta aquí ya no hay más diferente.
Y la reacción, así como vimos la reacción eutectóica, y hay un eutectoide que acabamos de mencionar, también tenemos la reacción peritectoide, similar a la reacción peritéctica, ¿no? En donde teníamos antes un sólido más un líquido para dar un nuevo sólido. Aquí el líquido ya no está presente, sino es un nuevo sólido. Entonces buscaríamos dónde estará este nuevo punto de reacción peritectoide invariante. Aquí, esto es un líquido para dar dos sólidos. Esto será un eutéctico. Este punto de acá, este punto dice un líquido más un sólido para dar ¿qué cosa? No tiene ninguna forma específica, entonces este no es ningún punto invariante. Este punto de arriba hay beta, abajo hay una línea, al costado tampoco no es ninguna reacción invariante. Este punto de aquí, tenemos arriba hay A más beta y abajo, según lo que se ve, hay gamma. Este sí es un punto invariante y se parece al que estamos indicando acá, A más beta para dar gamma. Entonces tendríamos A más beta para dar gamma. Y alfa más beta, puede ser una solución sólida, pueden ser soluciones sólidas, o pueden ser un sólido para dar otro sólido, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere representar como estamos observando. Puede ser una solución sólida o puede ser el propio sólido. Eso va a depender si tenemos al elemento puro o es capaz de solubilizar formando una solución sólida. Ahora nuevamente estamos viendo A y B, ¿no? Como un diagrama. Bueno, aquí tenemos el resumen de todo. Con esto ya se concluyó todo lo que es diagrama de fases. Más posibilidades, es muy difícil que encontremos algo más diferente. Lo que sí vamos a poder tener es toda esta variedad, quién sabe, en un solo diagrama, ¿no? Y en resumen tenemos todas las reacciones invariantes que hemos observado, ¿no? Estamos indicando reacciones invariantes porque ya tienen una condición de temperatura y composición a las cuales se produce. Entonces tenemos la reacción eutéctica de un líquido para dar dos sólidos, ¿no? A partir de un líquido obtenemos dos sólidos. ¿Y cómo se visualiza en un diagrama? Bueno, esto es un esquema que nos puede ayudar mucho a poder hacer la lectura mucho más rápidamente. Usualmente vamos a encontrar una forma de V y una línea recta a lo largo de la cual vamos a poder encontrar los sólidos. A ver, vamos a ver si acá se observaba eso. La línea B, los sólidos usualmente están al costado, ¿no? En este caso sería beta y A, ¿no? Entonces, más o menos se ha recogido esa información a la manera de resumen, ¿no? Eutectoide tenemos de un sólido para dar dos sólidos. También vamos a ver una forma de V en el diagrama y vamos a reemplazar el líquido por el sólido y los dos elementos se mantienen. Peritéctica, habíamos hablado de un sólido más un líquido para dar un nuevo sólido. ¿Cómo se va a visualizar en el diagrama? Usualmente como una V invertida. Y si es líquido, bueno, una línea recta. Peritectoide, habíamos reemplazado el líquido por el sólido, ¿no? Igual que en el caso anterior. Y el producto es otra solución sólida. ¿Cómo se visualizaría en el diagrama de fases? Nuevamente como una V invertida. Y lo que cambiaría son las fases, ¿no? El estado de cada una de las fases. Y la reacción monotéctica. Tenemos de un líquido para dar un sólido más un líquido. Aquí veríamos una forma de B, una L, porque va a haber dos líquidos y una fase sólida. Entonces, bueno, si es más fácil para nosotros aprendernos cómo se verá en el diagrama, lo vemos así. Si no, hay que de todos modos recordar por lo menos tres, ¿no? Si me acuerdo del eutéctico, indirectamente ya sé por la terminación oide que varío, ¿no? Y si me acuerdo del peritéctico, también ya sé por la terminación oide, hago el reemplazo y ya solo me acordaría de uno. Y la monotéctica o monotectoide también se puede producir, ¿no?
Acá tenemos una lista de todas en realidad, ¿no? Todas las posibilidades. No hemos hecho el sintético, pero sí el peritectoide y el peritéctico, y acá aumentaríamos el monotéctico y monotectoide. En un diagrama de fases más complicado, entonces vamos a tener una lectura de esta manera respecto a cada una de las reacciones. Esto es lo mismo. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el diagrama de fases, también diferente para, por ejemplo, un acero inoxidable, ¿no? Tenemos los dos componentes, hierro, cromo, a partir del cual vamos a obtener un material con nuevas propiedades, ¿no? Y también tenemos aquí que en el estado, ¿no?, de sólido líquido, el cromo tiene una mayor temperatura de fusión, y en el caso de hierro, que es el que presenta las propiedades de alotropía, van a pasar de solución sólida alfa a gamma y otra vez a solución sólida alfa, ¿no?, en función de la temperatura, para recién fundir a 1600 o a 1538 grados, ¿no? Entonces tenemos aquí un diagrama de fases hipotético en donde tenemos todas las posibilidades de cambio de la aleación, con las fases presentes, y creo que hasta aquí hemos realizado el estudio. Esta segunda parte estamos complementando las reacciones invariantes, ¿no? Acá tenemos de un sólido más un líquido para dar un nuevo sólido. Tenemos, ¿no?, de un sólido para dar de un líquido para dar un sólido más un líquido. Vamos buscando y tendríamos la reacción monotéctica, ¿no? De un sólido más un líquido para dar un sólido. Si quieren pueden practicar de un líquido para dar un líquido más un sólido, y en tanto que vamos recordando, ¿no?, de un líquido para dar un líquido más un sólido, vamos buscando y vamos comparando, ¿no? Aquí tenemos la reacción monotéctica a 920 grados, la reacción eutéctica. Primero hacen ustedes el ejercicio solos y luego hacen aquí la verificación a 750 grados. La reacción, la condición de temperatura y la composición ya está definida, por eso es que es invariante, ¿no? 450 grados tenemos eutéctico y la reacción peritectoide. Son 2, 4, 5 puntos para este diagrama hipotético. Ahora tenemos diagramas reales, tan complicados como el hipotético que hemos observado, ¿no? Y esta es toda una variación para el cobre, por ejemplo. Tenemos cobre con zinc, cobre con estaño, cobre con aluminio y cobre con berilio. Entonces, dependiendo de la interacción, del grado de solubilidad, del tamaño de los átomos, todo lo que hemos estudiado a lo largo de este capítulo, podemos observar cómo sí tienen un efecto respecto a la capacidad de poder disolverse, de poder formar nuevas fases, de poder fundirse, de obtener el rango de temperatura y composición en donde observaríamos que podrían haber propiedades más homogéneas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de solo soluciones sólidas como tal, sería un buen rango de composición, más o menos un 30%, ¿no? Hasta un 30% que se consigue solubilidad completa, y hasta unos 900 grados donde no hay peligro que se modifiquen estas propiedades, ¿no? Aquí ya tenemos un rango un poco más cerrado. En el caso del aluminio con el cobre también tenemos un rango, aunque pequeño, pero está continuo, ¿no? Hasta más o menos 1000 grados. Entonces hay mucha información que yo podría
obtener a partir de la visualización del diagrama para cualquier elemento en general, ¿no? Acá tenemos un resumen de la clasificación también de los diferentes tipos de aleaciones binarias con el titanio, ¿no? Que se pueden formar y donde básicamente se observa cómo varía el rango de temperatura y solvente o soluto que pueda estar presente, ¿no? Se habla de la estabilidad de fase beta y la estabilidad de fase alfa, en el sentido del rango de extensión de esta fase. Alfa y beta estarán haciendo mención a las fases polimórficas que pueden estar presentes cuando el titanio está en estado sólido, ¿no? Porque aquí tenemos, por ejemplo, pasa el titanio, acá tenemos fase líquida, ¿no? Líquido más beta. El titanio también, recordar que es polimórfico, ¿no? O alotrópico. Tenemos fase alfa, fase beta, mucho más estable, porque tiene una mayor región que mostrar, ¿no? Acá tenemos fase beta, perdón, y fase alfa, mucha más amplitud en la extensión de la fase. Y acá sí ya una combinación de muchas más fases provenientes de las posibilidades de que tengan estos nuevos componentes como soluto. Muy bien, entonces, y cada una de estas regiones va a estar limitada, por lo tanto, a las propiedades según la solución sólida que se forme, ¿no? ¿Se acabó? Bueno, ahí acabaron todo lo que corresponde a los diagramas de fases y algunos ejemplos en particular correspondiente a las nuevas aleaciones que se podrían formar a partir de estas nuevas combinaciones, ¿no? En la clase, desde el inicio de las clases, hemos estado siempre conversando que íbamos a hacer un estudio de repente detallado de los diferentes diagramas de fase, porque en realidad podríamos toparnos con cualquiera de ellas, ¿no? En el sentido de cualquiera de estos elementos que van a tener que aliarse para poder modificar sus propiedades. Y no perder de vista que va a haber un efecto en dicha adición. Y que este efecto en el cambio de las propiedades va a estar asociado precisamente a las nuevas fases que se van a formar, ¿no? ¿Por qué se modifican las propiedades? Porque estamos viendo que hay un rango en el cual es capaz de estar soluble, hay un rango en el que es capaz de ser insoluble, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos leer a partir de la visualización del diagrama, ¿no? Que nos va a dar una amplia información sobre la constitución de la aleación en esas condiciones. Y especialmente mencionamos que, dado que nos va a interesar tener también un estudio exhaustivo del acero, que es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de tanques, tuberías, estructuras, y que es en parte el objetivo de estudio en el curso, vamos a observar que por ejemplo, el que están viendo en la figura, es un diagrama de fases típico de dicha aleación, ¿no? En donde tenemos al hierro y al carbón. Entonces, observen cómo en este pequeño rango, que va de 0 a 6,7% de carbono, el hierro es capaz de tener este tipo de diagrama de fase con casi todas las combinaciones de las reacciones invariantes que hemos visto hasta hace un momentito, ¿no? En esa pequeña región, hasta 6,7.
Y precisamente ya no vamos a hacer tanto énfasis, ¿no? ¿Qué significa la mezcla ni nada de ello? ¿Cómo sería su curva? Las fases, ya no, porque ya lo vimos, ¿no? Y más bien lo que nosotros incidiríamos, porque ahora hay que de repente tomar en cuenta algunas otras cosas adicionales, más bien vamos a hacer énfasis en ellas, como por ejemplo que estas fases que se van a formar en el diagrama hierro-carbono, ya son fases que tienen un nombre que va a estar asociada, ustedes van a ver en las hojas técnicas de los equipos o del material de origen a partir del cual se van a hacer las construcciones, los tipos de acero, ¿no? O las fases en algunos casos para indicar las propiedades. ¿Cuáles son esos nombres que nos va a interesar un poco atender y en qué rangos de trabajo vamos a utilizar luego esta aleación para hacer los llamados tratamientos térmicos, que nos van a permitir también hacer modificaciones de fase? Entonces, por ejemplo, en el diagrama de fases del hierro a carbono, se menciona que hay una fase que va a formarse a una composición 6,7%, en donde por cada 3 átomos de hierro vamos a encontrar un átomo de carbono. No vamos a extendernos hasta el carbono 100% porque al ver la fase a estas condiciones, al haber tanto carbono, es imposible que pueda solubilizar más. Y estas fases, al tener carbono, hacen de que la aleación ya sea muy frágil, muy dura, pero también muy frágil, y la hacen poco operativa. Entonces, la zona que usualmente se estudia para obtener las aleaciones está en este rango. A esta fase constituida por cementita. Otra fase bastante conocida es la solución sólida, que es capaz de formar entre 500 y 900 grados, que tiene un rango bastante pequeño de solubilidad, pero existe, que es la fase solución sólida alfa, denominada ferrita. Entonces ya tenemos ferrita, cementita, ¿no? Y el cambio alotrópico del hierro para dar una solución sólida gamma se denomina austenita. Entonces ya son 3 nuevas fases que van a estar presentes en el nuevo diagrama de fases hierro-carbono. Será fase austenita, fase ferrita, fase cementita, y aquí está faltando es el punto de reacción eutectoide, ¿no? Punto de reacción eutectoide, que será aquí, en donde tenemos austenita, ferrita más cementita, ¿no? Austenita para dar ferrita más cementita. Okay, vamos a borrar aquí. Austenita para dar austenita, ¿no? Austenita para dar ferrita más cementita, que esto se denomina perlita. Entonces este punto invariante que correspondería al eutectoide es perlita. Muy bien. Acá tenemos otro punto invariante denominado ledeburita, que lo vamos a ver en un momento, y no hay más nombres. Entonces, hasta los productos de las reacciones invariantes también se le ha asignado un nombre, porque muchas de las características que alcanzan las nuevas aleaciones a partir de estas composiciones de hierro y carbono están las propiedades asociadas a estas fases, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ya está. Entonces, aquí lo tenemos un poquito más en detalle, por ejemplo, ¿no?
Podríamos todavía reducir aún más nuestro espectro del diagrama de fases y quedarnos en la composición hasta un 2%. Hasta un 2%, tomando en cuenta que a esa composición se le conoce a las aleaciones como aceros, ¿no? Todas las aleaciones de hierro-carbono que vamos a ver en nuestro diagrama de fases son aceros, son aleaciones ferrosas. Dentro de este tipo de aleaciones ferrosas tenemos al carbono como constituyente, tenemos al carbono como aleante del hierro y hasta un 2% son los denominados aceros. Aleaciones hasta un 2% de carbono se les conoce como aceros. Y aquellos que van de 2 a 2,1 según los autores hasta el 4% más o menos son los denominadas fundiciones, ¿no? Entonces, en la región en donde observamos la formación de los aceros, vamos a tener nuestros diagramas de fases con las designaciones que hemos indicado. Austenita para dar ferrita más cementita. O, como habíamos visto en nuestro diagrama de fases, alfa más la mezcla eutéctica, ¿no? Esta mezcla eutéctica será perlita. Eutéctica no, eutectoide, ¿no? Porque estamos en fase sólida. Entonces, la nueva reacción invariante que está aquí para estudiarla correspondería a la reacción eutectoide, cuyo producto es la denominada perlita en la mezcla eutectoide. ¿De qué está formada esta mezcla eutectoide? Está formada de ferrita, la mezcla eutectoide sería ferrita más cementita. Este será nuestra mezcla eutectoide, ¿no? 3 y carbono. Ahí está. Todo esto es la perlita, que será la mezcla eutectoide. Ahí está, nuestra mezcla eutectoide. Ya está, sería la mezcla de ferrita más la mezcla eutectoide, que es ferrita más cementita. Y de este lado hacia la derecha, cementita más la mezcla eutectoide, que es perlita. Estas designaciones de las condiciones de temperatura de transformación y denominadas líneas A1, líneas A3, que están indicadas acá en el diagrama, nos van a ser útiles para poder describir los tratamientos térmicos. Aquí se adelanta un poco el autor en la descripción, ¿no? Tenemos la línea A3, la línea A1, y acá tenemos inclusive la línea A2, ¿no? Todos esos van a servirnos más adelante cuando expliquemos algunas condiciones que también nos van a permitir modificar las propiedades de los materiales, ¿no? Vamos a poder conseguir modificar la propiedad de un material utilizando un aliante, y el aliante va a provocar un diagrama de fases a partir del cual vamos a ver las nuevas fases que se forman, o podemos, a partir de estas condiciones de obtención del diagrama, también hacer un tratamiento térmico, de forma tal que podamos afectar de alguna manera la microestructura. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esta afectación de la microestructura nos va a permitir obtener nuevas propiedades para el material, pero esta vez sin afectar la composición de la aleación o los componentes presentes en ella. Entonces tenemos nuestras regiones estudiadas: gamma más alfa, gamma austenita más ferrita, austenita más cementita. Entonces tenemos este sería el punto de transformación eutectoide. Hacia la izquierda tenemos los hipoeutectoides, aceros hipoeutectoides, o hacia la derecha tenemos los aceros hipereutectoides.
Ay, perdón. Ya está. Entonces, bueno, estos diagramas tenemos nuevamente para efectos de la verificación o la ampliación de las nuevas fases mostradas. Tenemos aquí aceros y aquí la fundición, que les hacía referencia, ¿no? Cuando excedemos el 2%, más o menos también eso está asociado aquí a los cambios que está mostrando para esta composición de temperatura en donde tenemos el eutéctico, ¿no? Hacia este lado tendremos los aceros fundidos y hacia este lado los aceros, ¿no? Los aceros fundidos o fundiciones, también conocidos, ¿no? Ya, entonces, nuevamente, nos quedamos siempre en el rango de 6,7 o 6,67% de carbono, ¿no? Y podríamos observar lo que se indicaba acá, los cambios inclusive del material en la condición de magnético porque se encuentran en estado sólido. Cambios magnéticos que se pueden también a partir de estas condiciones de temperatura para entender un poco más al material, ¿no? Entonces tenemos aquí aceros, ahí un poco está también la designación en inglés para facilitarles las lecturas, porque la mayoría de información que podemos encontrar en inglés o en las hojas técnicas de los materiales que pueden estar en inglés, ¿no? La designación de los aceros, es steel, y los hierros fundidos o fundiciones tenemos ahí como gas, ¿no? Bien, entonces estos diagramas nos van a interesar más adelante cuando veamos tratamientos térmicos, por eso lo estamos observando para que tengan dónde retroceder para recordar de repente con más detalles cada una de las fases. Este diagrama no lo hemos retirado porque en realidad tiene todas las regiones con los nombres de las fases que esperaríamos encontrar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la región de la austenita. En la parte superior no tienen un nombre en particular las fases, ¿no? Solamente se le denomina delta por ser una solución sólida. A partir de esta región sí, porque acá tenemos líquido, y si esto es austenita, entonces esto es líquido más austenita, ¿no? Si todo esto es austenita, entonces aquí tendríamos austenita más ferrita, considerando que esto es ferrita, ¿no? Austenita más ferrita, esta zona es austenita más ferrita. Después del punto eutectoide tenemos hacia la izquierda ferrita, perdón, tenemos perlita más ferrita. Perlita, ¿qué es? Ferrita más cementita. El eutectoide se denomina perlita, ¿no? Entonces tenemos hacia esta otra región, habíamos dicho que sería cementita más perlita. Cementita más perlita. En esta región cementita más perlita, pero acordándonos que aquí también se está formando un eutéctico, este eutéctico es ledeburita más ya sea austenita o cementita, ¿no? Si esto es líquido, esto es austenita, esto es ledeburita más austenita. Y acá tenemos ledeburita más cementita. En esta región tenemos austenita más cementita. Perlita más cementita. Y acá tenemos cementita, lo que vamos a encontrar cementita más perlita, ¿no? Habíamos dicho perlita más cementita, pero parte de ledeburita porque está en esta región también enfriándose, ¿no? Eso quiere decir que no podemos perder de vista lo que se está formando en esta otra zona, ¿no? Que va a depender de dicha transformación. Entonces encontraríamos cementita más perlita más ledeburita transformada, ¿no? La ledeburita transformada que va a tener
cementita también, cementita más austenita, ¿no? Bien, acá tenemos la reacción eutéctica. Muy bien, más o menos tenemos los aceros, entonces hasta un 2% de carbono, y los hierros fundidos o fundiciones más o menos hasta un 4,5 o 5% de carbono. Inclusive más allá de ese valor, 5, entre 5 a 6,67 o 6,7 como ponen algunos autores, pues ya la denominación de la aleación pierde el nombre, porque estamos hablando ya de un material. Ahora vamos a describir cómo son estas fases y entender un poco cuáles son las propiedades que está mostrando y por qué ya a concentraciones mayores, pues también, si bien vamos a obtener fases a partir de la aleación, no siempre estas fases por las características se van a utilizar, porque pueden tener propiedades de mucha dureza y por lo tanto económicamente tener equipamiento para conseguir su transformación ya puede resultar antieconómico, ¿no? Entonces por eso es que nos interesa, por eso es que nos va a interesar cómo son las fases, ¿no? Fases se están formando. Entonces, el hierro puro tiene las propiedades de ser un material alotrópico, ¿no? Ya lo hemos estudiado por tercera vez, ¿no? Ya antes habíamos mencionado las características cuando hablamos de estructura cristalina, ¿no? Los materiales que sufren cambios polimórficos pueden estos ser reversibles y por lo tanto también sufrirá cambios alotrópicos. Entonces habíamos hablado que el hierro puede pasar a un cambio de fase y para lo cual el ordenamiento cristalino pasaría de BCC a FCC. Y luego a una temperatura superior puede pasar a un ordenamiento cristalino nuevamente a BCC, que ya sería la solución sólida delta, ¿no? Entonces, todos estos cambios estamos observando los cambios estructurales, nos acordamos que estamos observando cambios en el contenido de átomos, ¿no? Cambio en parámetros de red. Entonces, todo eso puede causar cambios volumétricos del material, pueden causar dilatación, compresión y, por lo tanto, fisuras en el material, ¿no? Entonces, ¿qué nombre estamos utilizando para la estructura cristalina FCC o que estamos denominando gamma? A la austenita, ¿no? Y a nuestra nueva fase a partir de la estructura BCC estamos designando como alfa y a esta le estamos denominando ferrita. Entonces, si bien vamos a utilizar la designación de letras griegas, como habíamos establecido al inicio, para las soluciones sólidas, para el caso del hierro o de las aleaciones hierro-carbono, vamos a denominar ferrita a la solución sólida alfa y austenita a la solución sólida gamma, ¿no? Ojo, esto es solamente para el hierro-carbono. Si vemos otras soluciones sólidas con esta representación para otras aleaciones, por ejemplo, cobre-níquel o cobre y otras, no sé, aluminio y otros sistemas en donde también designemos como alfa, gamma o beta, no necesariamente son estos nombres, ¿no? Hay que recordar que solo se atribuye a este nuevo diagrama de fases. Ahora, ¿por qué los nombres? ¿Por qué la designación? ¿Por qué el tener que hacer un detalle de este en particular diagrama de fases? ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a utilizar el acero en una amplia aplicación y probablemente en las hojas técnicas ustedes
van a hacer lectura a manera de resumen o de forma indirecta, pues el proveedor les dirá fase ferrita, fase cementita, austenita, ya son detalles de designación del material, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal, además de la estructura cristalina que estamos observando de cada una de estas fases? Las vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, tanto la ferrita como la austenita, recordemos que le estamos asignando letras griegas, ¿no? Le estamos asignando letras griegas, son soluciones sólidas, ¿no? En donde tenemos el hierro, que va a ser el solvente, ¿no? Que es el de mayor proporción, y tenemos el carbono como átomo más pequeño que va a entrar en la red del material, ¿no? Entonces vamos a tener a un hierro que va a ser el solvente, vamos a tener un carbono que al ser un átomo pequeño se va a acomodar preferentemente en los intersticios de la celda cristalina del hierro. Estas soluciones sólidas, tanto ferrita como austenita, pero especialmente la ferrita, es una solución sólida relativamente blanda o suave, si podemos decir, de blando o duro, ¿no? Y dúctil es que puede estirarse, ¿no? Deformarse con facilidad. Y considerando que ya estamos hablando de soluciones sólidas, es decir, que hemos introducido átomos de carbono en la estructura, van a ser definitivamente más resistentes que el hierro puro, ¿no? ¿Cómo aprovechábamos modificar las propiedades de un material? Según lo que vimos que habían las imperfecciones cristalinas, ahí se podían acomodar los átomos y por lo tanto podríamos modificar las propiedades del material, ¿no? Entonces, ¿ven? Nuevamente retrocedemos en lo que hemos estudiado para poder verificar lo que ahora se está comprobando o aplicando para una aleación en particular. ¿Qué pasa en la composición 6,67%? Ya no hablamos de una solución sólida, como en el caso de alfa o de gamma. Ya estamos hablando de la formación de un compuesto intermetálico. Este compuesto intermetálico está formado por 3 átomos de carbono, perdón, 3 átomos de hierro y un átomo de carbono, la denominada cementita. A diferencia de las fases o de las soluciones sólidas que hemos hecho referencia, que son blandas, ¿no? Hablamos de blando o duro. Y son dúctiles, ¿no? O dúctil o frágil, ¿no? O dúctil, frágil y resistente. Esta cementita que se está formando, a diferencia de la anterior, para ir al lado extremo, en lugar de blando, esta es dura. Y en lugar de dúctil, que puede ser deformado, más bien es frágil, o sea que puede quebrarse con facilidad. Está presente en todos los aceros comerciales. Siempre va a haber cementita porque hemos visto que en el diagrama de fases, hemos visto que está presente la cementita y la ferrita a lo largo de toda la microestructura, ¿no? Miren, ferrita más perlita, ferrita más perlita y perlita es ferrita más cementita. Cementita, perlita, ferrita más cementita, ¿no? Cementita más perlita transformada, más perlita y más ledeburita transformada. Sigue habiendo ferrita más cementita o austenita, ¿no? Ledeburita es austenita más cementita. Sigue habiendo cementita, ¿no? Cementita y en toda la composición a lo largo de la fase sólida de 700 hacia abajo está presente la cementita.
prácticamente todos los aceros y fundiciones según lo que hemos clasificado, hierro fundido o los aceros tienen porcentajes de carbono inferiores a esta composición. Bien, entonces, eso quiere decir que si estamos observando que hay un compuesto intermetálico que se ha formado a esta composición de 6,7% que corresponde a la cementita, entonces en realidad, como habíamos indicado antes, hace 2 sesiones me parece, habíamos indicado que se formará entonces un nuevo diagrama de fase, ¿no? Utilizando esta fase intermedia o compuesto intermetálico para un nuevo diagrama de fase en realidad. No es netamente hierro-carbono, porque solo estamos cogiendo la porción en donde encontramos el compuesto intermetálico. Entonces, esta fase se le llama también fase metaestable, ¿no? Al carbono, porque va a ir, se piensa que se va a ir descomponiendo con el tiempo. En la región superior del diagrama de fase hierro-carbono estamos viendo la reacción peritéctica a partir de más o menos unos 2700 grados Fahrenheit o 1300 grados, a 1400 grados centígrados, ¿no? Esta región de máxima solubilidad o de temperatura en la cual se forma, en realidad no tiene muchas aplicaciones, excepto que si nos sirve de referencia para saber que ya estamos cercanos a la temperatura de fusión de la aleación. El área en donde realmente se producen los mayores cambios estructurales y por las condiciones de uso del material, más bien está en la región inferior, ¿no? Hasta antes de los 1000 grados. Estamos hablando de todas las transformaciones de fases que van a ocurrir a partir del diagrama. Entonces acá tenemos los átomos de hierro con los átomos de carbono que se encuentran distribuidos en el elemento. Bien. Según el diagrama de fases estamos observando que a la condición más o menos del 0,8% de carbono está la reacción eutectoide, ¿no? De gamma a alfa más cementita. Entonces, esta reacción eutectoide nos hace referencia a que a 0,77% de carbono se forma austenita y el producto es la mezcla eutéctica ferrita más cementita. ¿Cómo es esta mezcla eutéctica? Lo vimos al inicio del diagrama de fases, ¿no? Con el segundo diagrama de fases. Ese eutéctico habíamos dicho que se va a producir por la difusión de los átomos, el cambio de composición. Los átomos de hierro y los átomos de carbono se van a ir difundiendo y se van a ir reacomodando y van a formar placas alternadas de fase alfa más cementita, fase alfa más cementita, fase alfa más cementita. Entonces vamos a ver placas alternadas de estos dos componentes y que microestructuralmente o la vista al microscopio es similar o parecida a la huella dactilar, ¿no? Vamos a ver fase perlita, entonces si solo hay fase perlita presente, las vamos a ver como una especie de líneas, ¿no? Líneas en las cuales vamos a ver una fase oscura, que usualmente se hace referencia a la cementita, y una fase blanca que se hace referencia a la ferrita. Entonces, de lo indicado hace un momento en la que se mencionaba que la fase alfa era, o las soluciones sólidas tenían la particularidad de ser relativamente blandas pero dúctiles. Aquí tenemos también una unión con una fase
cementita, que es lo contrario, es frágil y es resistente, ¿no? Eso quiere decir que estamos haciendo una combinación de dos fases con propiedades totalmente opuestas. Entonces el conjunto haría pensar que podemos tener un nuevo material homogéneo y con propiedades intermedias probablemente, ¿no? Entonces sí, por eso es que resulta esta particularidad de hasta un 2% un material que es muy utilizado, ¿no? Que son los aceros. Precisamente por esta combinación en las características y en las propiedades, ¿no? Es extremadamente duro, pero frágil, ¿no? Lo opuesto a la solución sólida. Ferrita, blanda, dúctil. Cementita, dura, pero frágil, ¿no? Entonces, aquí tenemos el resumen de los tipos de aleaciones ferrosas que vamos a encontrar. Las conocidas son los aceros, nuevamente para hacer énfasis, y de repente podríamos quedarnos con un diagrama. Tendríamos que designar por ejemplo, los aceros a 0.77 o 0.8, como ponen algunos autores, aceros, y los hierro fundidos, ¿no? O fundiciones también conocidas. Entonces tenemos los aceros, tenemos austenita, que da ferrita más cementita, y tenemos aquí los hierros fundidos. Si acá es un eutéctico, tenemos hipoeutéctico, hipereutéctico, ¿no? Hipoeutectoide, hipereutéctoide. Y como referencia 6,67% de carbono. Bien, entonces, como antes hemos estado mencionando, o hemos estado siempre haciendo una aleación a manera de ejemplo para ver cómo se visualizaría, aquí ya no necesitaríamos seguir viendo esos ejemplos porque ya lo hemos estudiado a fondo. Más bien veríamos cómo es esa microestructura y cómo va evolucionando para recordar lo que vimos ya antes, ¿no? En el caso, por ejemplo, si utilizáramos solo la región en donde vemos la transformación eutectoide, estaríamos más o menos con el siguiente esquema, ¿no? De la fase austenita, producto del enfriamiento de la aleación, se van a difundir los átomos y van a formar una nueva fase en donde tenemos los granos de austenita, a partir de los cuales vamos a tener en los bordes de grano la fase alfa, ¿no? Porque aquí vemos que se va enfriando de gamma a gamma más alfa. Entonces vamos a ver cómo la fase alfa va a quedar aquí en los bordes de grano. Y si seguimos enfriando, vamos a pasar la temperatura de transformación, en donde, ¿qué ocurre? Que en esa zona en donde estamos observando la presencia de austenita, allí es donde va a ocurrir el cambio de la difusión de los átomos de carbono de una región a otra, de hierro y carbono de una región a otra, y van a llegar a la composición eutectoide. Y por lo tanto, entonces en los granos vamos a ver las placas alternadas. ¿De quién? De ferrita y cementita. Lo que se menciona aquí, ¿no? De austenita va a haber una difusión de los átomos de hierro y de carbono a una región en particular de a otra, ¿no? Acá austenita, que es ferrita con carbono, va a haber una difusión y van a formar o van a dar estas nuevas formas de las fases con estas composiciones, ¿no? Entonces vamos a ver que a partir de la austenita vamos a tener los granos de perlita, ¿no? Placas alternadas de ferrita y cementita. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí ya, como le estamos dando nombre a las diferentes fases que se están formando en este diagrama, también hay que considerar
que, por ejemplo, finalmente solo hay dos fases, ¿no? Estamos hablando aquí como producto final. ¿Qué cosa es estas placas alternadas? Habíamos dicho ferrita más cementita, ferrita más cementita, ferrita más cementita. Y acá en los bordes de grano, ¿qué cosa hay? Ferrita. Entonces, si en las placas alternadas hay ferrita y cementita, y en los bordes de grano hay ferrita, entonces decimos que esta aleación hipoeutectoide tiene continuidad en fase ferrita. ¿Por qué tiene continuidad? Porque en los granos hay ferrita y cementita, y en los bordes de grano, ferrita. Entonces es un material que tiene una microestructura que tiene continuidad en fase ferrita. Y en el otro lado de la composición, es decir, las aleaciones hipereutectoides, tenemos algo parecido. Nuevamente, de fase gamma vamos a formar una nueva aleación. ¿Cuál es esa? Gamma más cementita. Entonces, gamma, como en este caso, se encuentra en los granos. Entonces, la transformación de fase será en los bordes de grano. ¿Y de quién será? Cementita, ¿no? Se van a reacomodar. Recuerden que todo esto se está produciendo en fase sólida. Entonces, si se está produciendo en fase sólida, quiere decir que hay una difusión de los átomos, hay un reacomodo, hay un reordenamiento, hay una reestructuración, hay un reacomodo y por lo tanto hay una nueva fase que se forma, que en este caso será ahora la cementita. Entonces, cementita ahora va a quedar en la red, ¿no? En los bordes de grano. Y cuando termina de enfriarse y se produce ya la transformación de la perlita, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, como en el caso anterior, en los bordes de grano quedará retenida la perlita y en los granos el eutectoide, que está formado ¿por qué? Por ferrita más cementita, ferrita más cementita, ferrita más cementita. En este caso, a diferencia del anterior, aquí habrá continuidad en fase cementita, ¿no? Continuidad, ¿por qué? Porque acá tengo ferrita más cementita y en los bordes de grano también tengo más cementita. Entonces, esta aleación, en realidad, en todo este rango, todas estas aleaciones hacia la izquierda, a diferencia de las aleaciones a la derecha, podríamos, bajo este análisis, decir que las de la izquierda tienen continuidad en fase ferrita, mientras que los que se encuentran a la derecha tienen continuidad en fase cementita. ¿Y para qué me servirá eso de acordarme ferrita, cementita, ¿no? ¿De qué? Bueno, nuevamente habíamos dicho que qué propiedades tiene la cementita. Cementita es una fase dura y frágil, ¿no? Y ferrita, a diferencia de ferrita o estas soluciones sólidas, son blandas, o sea, no tan duras, y dúctiles más bien, ¿no? Entonces, solo en la región del acero estamos analizando, porque acuérdense que habíamos dicho hasta aquí, por el momento en los aceros, o sea, más o menos hasta un 2%, ¿no? Hasta un 2% habíamos hablado de aceros. Entonces va a haber aceros que en este rango de composición, por lo que estamos observando, van a tener propiedades diferentes, porque va a depender la cantidad de fase que esté presente, ¿no? Si bien todas van a ser continuas en fase alfa o ferrita, según las cantidades relativas que hemos estudiado antes, especialmente, se va a saber qué cantidad de fase más blanda o más
dúctil está presente, y por lo tanto van a ser diferentes las propiedades de cada uno de estos aceros en función al cambio de la composición de carbono. Y hacia el otro lado también, miren acá, si bien acá hay una línea que dice 6,67, aquí todavía no llegamos al 2%, diferenciamos a los aceros de los hierros fundidos o fundiciones, ¿no? Estamos hablando hasta un 2%. Entonces, en este rango también, dependiendo de la cantidad relativa de la fase cementita o de perlita presente, también va a haber cambio en las propiedades del material, porque vamos a ver que está en cantidades relativas también diferentes. Entonces, para no olvidarnos, recuerden que lo último en solidificar siempre es, lo último en solidificar es lo que se encuentra en los bordes de grano, ¿no? O es lo primero que también se funde. Muy bien, entonces por eso es que aquí, a medida que va bajando la temperatura, las transformaciones de fase iniciales van a ocurrir no en los granos, sino en los bordes de grano. Por eso es que aquí pasa fácilmente a alfa. Todo lo que hemos visto antes, todo lo que se traslada o todo lo que nos permite entender las microestructuras que se hace referencia en cada una de los diagramas de fases que estamos estudiando, ¿no? Muy bien, así sería la vista al microscopio de un acero hipoeutectoide y así sería la vista hacia la izquierda, y hacia la derecha sería la vista al microscopio de la fase hipereutectoide, ¿no? Tenemos ahí una amplificación mayor para el hipereutectoide, pero de lo que ustedes están observando, o sea, hay una clara diferencia, ¿no? Y esa clara diferencia precisamente es la que permite establecer las diferentes propiedades del material en función a la composición, ¿no? Entonces, a veces, de repente cuando hemos estado estudiando los diferentes diagramas de fases puede parecer un poco no tan entendible por qué queremos hacer, o quién sabe, un valor mecánico, ¿no? Un cálculo mecánico de cómo obtener la cantidad relativa y la composición. En realidad eso resulta ser lo más sencillo. Lo más complicado es poder entender cómo estas diferentes fases nos van a nosotros a permitir transformar el material, ¿no? Identificando cómo es la microestructura, vamos a poder observar qué cambios son posibles poder obtener a partir de las fases que se encuentran presentes, ¿no? Y lógicamente cuando al razonar de lo que estamos indicando de la modificación de las fases, eso es lo que estamos viendo, que será diferente un material con un contenido de carbono menor a 0,8 que un contenido de carbono mayor a 0,8. Y las diferencias son evidentes. Quién sabe ya entre el rango de composición de carbono inferiores, pues quién sabe la variación no sea mucha, pero al menos entre una y otra sí, esta diferenciación es bastante significativa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de fases en donde estamos viendo la secuencia de estos cambios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de fase ferrita en la aleación I, tenemos un enfriamiento de austenita se enfría, pasa a la región, equilibrio austenita más alfa, y tenemos la formación de los primeros sólidos que parten de los bordes de grano, ¿no? Como en el dibujo anterior. Estos bordes de grano van creciendo y vamos a tener alfa, solución sólida. Y como estamos enfriando a través de la línea invariante, tenemos ahí
la formación luego de perlitas, porque ya alcanzamos, el sólido ya alcanzó una composición que será la que corresponde a la transformación eutectoide, ¿no? O sea, la composición de O. En ese momento debe estar teniendo una composición más o menos, habíamos dicho, de 0,80, ¿no? 0,77 según los autores. ¿Y qué esperaríamos ver? Lo mismo que hemos estado indicando, ¿no? Los granos de alfa, perdón, los granos del eutectoide y la continuidad en los bordes de grano de la ferrita, ¿no? ¿Por qué vamos a ver en los granos la transformación eutectoide? Porque acuérdense que de un sólido se obtienen dos sólidos, ¿no? Y ese sólido era gamma, entonces de gamma es la que se va a transformar en perlita más cementita, ¿no? Por eso es que estamos viendo ahí la transformación automática de todo lo que es gamma en el dibujo, se pasa a perlita, de gamma a perlita. No es en vano que se está poniendo esta reacción, ¿no? De austenita a ferrita más cementita, que es finalmente perlita. Ya, eso es para que no memoricen ustedes los dibujos, ¿no? Los dibujos los debemos obtener a partir de la transformación de fase. Entonces siempre va a ser más fácil acordarnos algo que puedo entender o deducir a partir del diagrama, ¿no? Para el lado de una aleación que puede ser del tipo hipereutectoide, estaríamos nosotros observando las transformaciones de fases similares, ¿no? Que habíamos dicho de austenita, todos parten de austenita, vamos enfriando, acá empieza la transformación de cementita. ¿En dónde? En los bordes de grano. En los bordes de grano. En los bordes de grano vamos a ir enfriando, esa parte va a ir creciendo, pero cuando cruzamos la línea de reacción eutectoide, que dice la reacción de austenita a perlita. Entonces, ¿dónde está austenita? Austenita está aquí. Austenita. Esto va a pasar a perlita. Perlita, que es placas alternadas de ferrita y cementita. Entonces, es lógico obtener esta nueva aleación. ¿Y cómo sería su vista al microscopio? Así, mucho más amplificada. Estamos observando para un acero del tipo hipereutectoide. Ahí están las placas alternadas y la continuidad en cementita. Igual que aquí, en el caso anterior, tenemos las placas alternadas, serían estas, y la continuidad en ferrita. Ya, estos dibujos son un poquito más groseros en el sentido de que está tratando de reflejar cada una de las fases, ¿no? Quizá nos ayuda un poco a recordar qué es lo que se está produciendo. Y el eutectoide finalmente que se está formando siempre a partir de la austenita. La austenita va a transformarse a perlita. ¿Y perlita qué es? Placas alternadas de ferrita y cementita. ¿En qué momento? Cuando alcanza la temperatura y la composición de la mezcla eutectica. ¿Y cómo se verá? Como habíamos visto, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que, por ejemplo, no podríamos diferenciar mucho una mezcla eutectica de una mezcla eutectoide. ¿Por qué? Porque estamos observando que el producto siempre es placas alternadas, ¿no? Placas alternadas de ferrita y cementita. Entonces, la austenita, para recordar y de repente terminar de entender qué es lo que está sucediendo aquí, tenemos la austenita
que tiene microestructura o tiene una estructura cristalina del tipo FCC, habíamos dicho, ¿no? Tiene un empaquetamiento de átomos mucho más denso que la ferrita, ¿no? Que es del tipo BCC. Entonces habíamos hablado de BCC, ¿cuántos átomos? De FCC, ¿cuántos átomos? ¿No? Vamos a regresar hasta la estructura cristalina. Pero sí nos acordamos que había un mayor número de átomos, un mayor número de factor de empaquetamiento, ¿no? Esto se muestra por la expansión que tiene lugar cuando la austenita cambia a ferrita. Claro, ahí tenemos acá el recordatorio de cuántos átomos tenemos por celda, en el caso del BCC, cúbico centrado en el cuerpo, o de la ferrita, cúbico centrado en las caras, ¿no? Entonces es evidente que ha habido un cambio inclusive, del parámetro de red. Por eso es que al contener muchos más átomos que una distribución cúbica centrada en el cuerpo, se dice que va a ocurrir una expansión en el volumen del material, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado durante el proceso de enfriamiento, por el enfriamiento lento, ¿no? Estamos pasando de FCC a BCC. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta y que siempre puede causar de repente no necesariamente un entendimiento adecuado, es que en la estructura FCC, por ejemplo, como vemos acá, si bien tengo más átomos dentro de la estructura cristalina, entonces hay que recordar que también tengo menor espacio libre, porque habíamos visto cuando hablamos del factor de empaquetamiento, el factor de empaquetamiento de un FCC es mucho mayor que en un BCC. ¿Y qué significa? ¿Cuántos átomos están contenidos en ese volumen? Entonces, este espacio libre que está quedando en una estructura BCC, en realidad es menor, este espacio libre en el FCC es menor que el espacio libre en el BCC. Y es más o menos un 25%, porque vemos que están los átomos bien pegaditos, empaquetaditos, unidos, ¿no? Solo hay un espacio libre del 25%. Comparativamente con esta otra distribución, en donde tenemos aproximadamente un 32% de espacio libre. Lo que hay que tomar en cuenta es que si bien hay menos espacio libre en el BCC, que es donde se va a colocar el átomo de carbono, ¿dónde se colocará? En un espacio libre. ¿Y en qué espacio libre? Aparentemente tendríamos poco espacio libre, ¿no? Acá solo me queda un 25% de volumen libre para acomodar el átomo. Y acá me queda un 32%. Podría pensar yo que puedo acomodar más átomos de carbono aquí porque hay mayor volumen libre. Pero no es así. No es así porque eso va a depender de que si bien es un volumen libre, qué tan libre está como para acomodar un átomo de ciertas características, como el átomo de carbono. Este átomo de carbono que más o menos mide 0,7 Armstrong. Entonces, en el espacio libre que está dejando la austenita, a pesar de que tenemos menor espacio libre, hay espacio libre para átomos de 0,52 Armstrong hasta un poquito más. Mientras que en este otro espacio libre, que puede ser en volumen o en cantidad mayor, el espacio libre que está quedando solo permite alojar átomos de 0,36 a menos. Es por eso que en el caso del carbono, de la aleación hierro-carbono, podemos alojar átomos de carbono de tamaño de diámetro 0,7 Armstrong mejor en la austenita que en la ferrita. Eso hace entender por qué, y eso haría entender por qué entonces esta región, si ustedes observan, esta región a estas condiciones de temperatura es más fácil, es más grande, o sea, hay un mayor rango de solubilidad o de formación de solución sólida entre los átomos de hierro que están en acomodo FCC y permiten el acomodo del carbono comparativamente con esta otra región en donde tenemos al hierro BCC en esa solución sólida en donde la solubilidad del carbono realmente es limitada. Hasta eso nosotros podemos explicar con el estudio que hicimos de la estructura cristalina casi al inicio del curso.
Muy bien, entonces como ven, es posible alojar átomos pequeños en la estructura BCC, pero un átomo más grandecito, como es el caso del átomo de carbono, que claro, es pequeño, pero es más grande que un tamaño pequeño de valor 0,32 Armstrong, se acomoda mejor en una estructura cristalina FCC. Muy bien, entonces para el caso del hierro-carbono prácticamente habremos estudiado lo principal. ¿Qué es lo principal? Las nuevas fases que se están formando, las fases similares a las reacciones, reacciones invariantes del tipo eutectoide y peritectoide, principalmente las eutectoides. Hemos hablado de que ahora en el diagrama de hierro ya tienen nombre las fases, porque lo vamos a ver más adelante también, aceros, cuando describamos un poco más los aceros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las propiedades de los aceros o del hierro fundido también son limitadas. Entonces, nuevamente, si bien con el carbono hemos mejorado las propiedades del hierro, también nos va a interesar seguir mejorando las propiedades de estos aceros. Y para ello, entonces, se pensaría que podríamos también adicionar elementos de aleación. ¿Será posible? Sí. Un segundo elemento de aleación. Además del carbono, ahora puedo adicionar otros elementos. ¿Mejoraré las propiedades? Seguro que sí. Y seguro que sí, ¿por qué? Porque van a formar unas nuevas fases, ¿no? Sería interesante ver cómo con estas tres componentes, hierro, carbono y otro elemento de aleación, a ver qué diagramas de fases nos están permitiendo dar, ¿no? Sin embargo, no vamos a llegar a tanto, lo que vamos a más bien resaltar es, o la pregunta sería, ¿no? La adición de estos elementos, ¿podrá tener algún efecto sobre la aleación? Bueno, se ha observado que efectivamente sí va a tener un efecto. ¿Y de qué manera? ¿Cómo así? Sabemos ya de antemano que va a cambiar la solubilidad, van a formar otras fases, pero con respecto a las condiciones o propiedades típicas, como por ejemplo, la condición de temperatura y de composición a la que se produce la propiedad invariante. Se ha podido establecer que, por ejemplo, ¿no? Según la concentración de este aliante, la temperatura del eutectoide se ve modificada. ¿Cuánto es esa temperatura del eutectoide? Vamos a nuestro diagrama y la temperatura más o menos está ocurriendo a 1300 grados Fahrenheit o, vamos a ver, esta que tiene 727 grados centígrados, ¿no? 727 o 1300. 727, y acá tenemos, ¿no? O 1300. ¿Ya qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, titanio, en el rango de composición que se podría utilizar, lo que modifica es, sí, la temperatura de transformación. Se mueve de los 727 grados y con una variación muy pequeña del contenido de titanio, no menos del 1%, podemos cambiar esos valores hasta por 1200 grados, ¿no? En el caso del molibdeno, ahí sí necesitamos una mayor, permite tener una mayor cantidad con esa modificación de la temperatura. En el caso del silicio, en el caso del tungsteno, cromo, manganeso y níquel, más bien lo que hace es reducirla también, ¿no? La temperatura. Entonces, el efecto la interacción del tipo de elemento de aleación va a modificar las propiedades de transformación. Incluso allí puede elevar la temperatura o puede bajar la temperatura. ¿Será conveniente? ¿Será inconveniente? Va a depender de las propiedades del material que deseemos obtener.
Y con respecto a la concentración, habíamos dicho, ¿no? 727 puedo variarlo sin ningún problema. En algunos casos necesito solo pequeñas cantidades, en otros puedo adicionar muchos más, ¿no? Y con respecto a la concentración, sí, también se va a ver afectada, ¿no? En el caso del titanio, para pequeñas cantidades, estamos hablando menores del 1%, soy capaz de que se produzca este cambio de transformación a condiciones de concentración mucho más pequeñas, ¿no? Sí tiene un efecto significativo. Otros elementos de aleación permiten aumentar esa región con una relación de cambios de porcentaje mucho más observables y definidos, ¿no? Por lo tanto, si cambia la temperatura y cambia la composición, entonces, ¿qué cambiará? Cambiará las propiedades de la aleación. ¿Por qué? Porque van a seguir observándose fases perlita, fase ferrita y una nueva fase probablemente producto del tercer elemento de aleación. Y por lo tanto, si cambian las fases presentes y cambian el reordenamiento o las cantidades relativas, entonces también cambiarán las propiedades. A manera de resumen tenemos aquí, bueno, ya casi para terminar, a manera de resumen tenemos aquí algunas de las cualidades propias de cada una de estas fases. Tenemos de la fase ferrita, de la fase austenita, de la fase perlita y de cementita, ¿no? Que son las 4 que hemos mencionado prácticamente en toda la hora que hemos venido estudiando. ¿Qué era ferrita? Entonces, para recordar, una solución sólida. ¿En qué estructura cristalina se encuentra? Se encuentra en la estructura cristalina BCC, ¿no? La fase austenita es una solución sólida del tipo intersticial. Y tenemos, en ambos casos son soluciones sólidas intersticiales porque hemos dicho que se van a alojar en los intersticios de las áreas libres que dejen este acomodo de los átomos, ¿no? Y la austenita es la solución sólida gamma, estructura cristalina FCC. La perlita que hemos dicho, que es una mezcla muy fina, es una mezcla eutéctica de ferrita y cementita. Y que se caracteriza por estar formada por placas alternadas de ferrita y cementita. Y la cementita, dentro del diagrama, es también un compuesto intersticial y su estructura cristalina es del tipo ortorrómbica, con 3 átomos de tres átomos de hierro y 1 de carbono. Eso es en cuanto a estructura cristalina y composición de las fases antes estudiadas. ¿Qué podríamos adicionar? La solubilidad que encuentra el carbono a una condición de temperatura. En cada uno de los casos tenemos máxima solubilidad 2%. La formación de la perlita se produce a 0,8 y la cementita pues tiene un alto contenido de carbono. La ferrita, a diferencia de las otras fases, es una de las más blandas o suaves que aparece en el diagrama de fases, ¿no? La austenita, a diferencia de la anterior, no es estable a temperatura ambiente, porque ya hemos visto que se va a tender a separar los átomos, ¿no? de carbono de la solución. Y la cementita es una de las fases extremadamente duras y frágiles que vamos a poder encontrar en el diagrama. Bien, acá hay 3 propiedades más, digamos que vamos a discutir más adelante. Sí, ya creo que en la siguiente clase nos va a tocar hablar un poco de las propiedades mecánicas. Aquí hay un pequeño adelanto y que sí, si nos acordamos que en su momento describimos cuando hablamos estructura, propiedades y procesamiento, describimos a qué hacía referencia la resistencia a la tensión.
¿no? En el diagrama esfuerzo de formación. Y solo comparando los valores observamos que la resistencia a la tensión de una fase ferrita podría ser atribuida a un valor de 40.000, comparativamente con una austenita que podría alcanzar valores de hasta 150.000 y que relativamente son ligeramente similares o parecidos o mayores a la perlita, ¿no? De 120.000. Y la cementita tiene una resistencia bastante baja porque su propiedad es ser dura, pero frágil, ¿no? Pero sí tiene, si bien tiene una baja resistencia a la tensión, sí tiene una alta resistencia a la compresión. El valor de elongación que se está haciendo aquí referencia se refiere a la capacidad de poder deformarse, elongarse, estirarse, ¿no? Basado en la medida en probetas de 2 pulgadas, que es la base para la realización del ensayo. Aquí nos interesaría hacer las comparaciones de los porcentajes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ferrita es capaz de elongarse un 40%, en el caso de la austenita solo 2%, o sea, es menos dúctil por eso, y elongarse o estirarse o deformarse de la perlita es un 20%, ¿no? Es como si quedarían propiedades intermedias entre la ferrita, propiedades intermedias entre la ferrita, propiedades intermedias entre la ferrita y propiedades intermedias entre la ferrita, vamos a ver, propiedades intermedias entre la ferrita y la cementita, que aquí no se ha puesto la elongación porque no tiene, ¿no? Porque es extremadamente duro, pero al unirse la ferrita con la cementita es capaz de llegar hasta un 40%, ¿no? Y en el caso de la dureza, bueno, siempre se ha estado mencionando ferrita como blanda y cementita como dura, pero frágil, ¿no? Y estos valores de Rowell hace diferencia a esta dureza baja y a esta mayor dureza que muestra la austenita comparativamente con la perlita. Vamos a hablar un poco más al detalle de estas características, pero sería la descripción mínima que tendríamos para cada una de estas fases. Y poder compararlas frente a lo que se ha descrito, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Exacto, creo que hemos avanzado lo que habíamos previsto, determinar los diagramas de fases y la estructura o el diagrama de fases hierro al carbón. Muy bien, yo creo que esta semana todavía no vamos a hacer la recuperación porque si no se les va a acumular mucho más tema. Vamos a entonces tomar como últimos temas de las prácticas. Esto es lo que estamos desarrollando. Lo que vamos a hacer la próxima semana, que vamos a tener 3 horas, ya que no vamos a tomar práctica calificada. Y ya podríamos pensar en una fecha de recuperación, ¿no? Entonces eso lo discutiríamos el próximo martes, pensando en una posible recuperación para el viernes 3 de diciembre, ¿no? De repente, no sé si de 1 hora o 2 horas, de repente el 3 y luego el 10 para poder completar, si nos faltara un poco, si nos va a faltar algunas horas para poder cumplir con el programa o por lo menos la mayor parte del programa. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Espero que las preguntas no vengan a la hora de dar la práctica, joven. El examen, bueno, yo espero tener las notas, ya si mañana ya me falta una pequeña cantidad, no están muy altas las notas, pero sí hay una nota bastante alta, no hay un 16, a ver si todavía con los que me falta sumar, pues hay todavía una nota superior para poder visualizar, ¿no? El examen no ha estado tan complicado,
bajo el considerando pues de esas notas altas. Pero también como hay altas, pues estamos en los extremos, ¿no? También hay notas de 4, 5. Bueno, ya lo veremos creo que en la próxima sesión, luego que hagan la publicación, ¿no? O sea, ¿hay alguna pregunta? En caso contrario, por favor, les pediría repasar y la próxima semana, de haber preguntas, pues tomaríamos un poquito la primera media hora para después ya continuar con todo lo siguiente, que también lo voy a ir subiendo, ¿no? Me parece que ya toca propiedades mecánicas, tratamientos térmicos, que ya sería un tema para la siguiente semana. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que, bueno, la próxima semana, como les decía, vamos a tener una pequeña media hora previa. Les pediría, por favor, hacer un repaso y como también voy a subir la información para que puedan a lo largo de la explicación, si hay alguna pregunta, también realizarla. ¿Correcto? Entonces, bueno, por hoy de mi lado sería hasta allí lo que hemos avanzado. La próxima semana continuaría. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Recording